Saludos amigos de Hojas y Ceniza, estamos muy contentos de tenerlos por primera vez en este episodio inicial de este canal dedicado a los aficionados al arte del cigarro premium. Yo soy Manolo, su anfitrión, y les presento a Adrián, que es nuestro experto de todo lo que es tabaco y mi anfitrión de estos episodios de Hojas y Ceniza. Y brincando de lleno en la información que queremos traerles y los episodios que vamos a estar haciendo para ustedes. Adrián, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tú crees? Es adecuado iniciar con un poquito de la terminología, las palabras más comunes que se utilizan en la industria del tabaco, cuáles son algunas de las palabras que a lo mejor vas a escuchar en un centro de tabaco, en algún lounge o cualquier parte del mundo, que a lo mejor puede ser que te confunda un poco. Sí. Siempre es bueno empezar en esa terminología y podemos hablar un poquitico sobre las vitolas, sobre los diferentes tipos de líneas de tabaco más común que se encuentran en los lugares, para que uno esté un poquitico más orientado a la hora de ir a comprar un tabaco. Sí, puede ser que no tengas a alguien que te pueda orientar bien. No siempre es bueno tener por lo menos la información básica. Vamos a comenzar con ese vocabulario que vamos a escuchar. Vamos a hacer como los escritos legales. Empezamos con la definición del vocabulario. Algo que me viene a la mente que acabas de mencionar, la palabra vitola. Vamos a comenzar con eso. Sí. ¿Qué es la vitola? La palabra vitola es una combinación entre el largo del tabaco, el grueso del tabaco, ¿verdad? Y el estilo que se utilizó para moldar el tabaco. Y cuando yo le digo tabaco, estamos hablando del puro como Como la unidad. Exacto. Y antes de hablar de eso, vamos a especificar, porque en Latinoamérica hay muchas terminologías diferentes para llamarle al tabaco. En muchos países de Latinoamérica se le dice puro, pero puro en terminología de la industria del tabaco quiere decir un tabaco que las tres hojas principales vienen del mismo país. Por ejemplo, esto no es un puro. ¿Por qué? Porque la capa viene de México, la tripa viene de Nicaragua, el capote viene de Nicaragua. Cuando uno se refiere puro, yo escucho muchas veces en Latinoamérica que la gente dice, voy a fumar un puro. Un puro técnicamente es un tabaco que las tres hojas vienen del mismo país. Y si no, no es un puro. Y cuando dicen habano, ¿necesariamente tiene que ser de Cuba? Sí, no. Como te digo, coloquialmente mucha gente le dice habano al tabaco, pero tradicionalmente lo que es el nombre entre la gente que trabaja en la industria, un habano es un tabaco que viene de Cuba. Es un puro cubano, que la capa, el capote y la tripa viene de Cuba, pero también existe otra terminología que le dicen la capa habano. La capa habano es una semilla que la puedes cultivar en cualquier país. La capa habano en Ecuador en estos momentos está dando muy buen tabaco. Eso es muy común, pero sobre todo en los tabacos que vienen de Pepín García, como My Father, como Tatuaje, que se utiliza la capa ecuatoriana habano. Un habano significa dos cosas. Si un habano puede significar un tabaco que viene completamente de Cuba, o puede significar también lo que es la capa habano, que puede ser una semilla habano que se cultiva en cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, en estos momentos nos estamos fumando un belicoso. Un belicoso significa que aproximadamente puede ser que tenga de 5 a 6 pulgadas. Normalmente los belicosos tienden a ser 52, 54 de diámetro, y normalmente el belicoso, para que sea belicoso, tiene que estar sellado en la parte de arriba. No es tapado, no es una cosa pareja, es un perfecto, y tiene que estar tapado en la parte de arriba. Es un belicoso, hace como una pirámide, ¿vale? Pero más adelante yo les voy a enseñar la diferencia entre las pirámides y las demás, para que ustedes vean. Mucha gente se confunde con el belicoso, se confunde con la pirámide, se confunde con el torpedo. Pero que estamos fumando en estos momentos no solamente es un belicoso, sino que es un prensado. Eso quiere decir que el tabaco no es redondo, lo prensan cuando está un poquitico mojado a la hora de que hacen el molde. Prensan el tabaco un poquitico para que quede en esta forma y ayudan mejor a la succión. Será un poco cuadrado. Exacto, es un poco cuadrado. Adrián, vamos a hacer una pausa de toda esta información tan interesante que hemos estado hablando esta noche. ¿Y qué estamos fumando hoy? Estamos fumando Viva la Vida, se llama la marca del tabaco, pero esta vitola específicamente, esta línea específicamente se llama El Pulpo, y esto se hace en la fábrica de H. Fernández en Nicaragua. Esto es una tripa nicaragüense con un capote nicaragüense, pero la capa es una capa mexicana San Andreas. Es uno de los tabacos más fuertes que tenemos en el humidor. Anteriormente la marca Viva la Vida era bien popular. Después que salió El Pulpo, se ha vuelto una de las más populares probablemente en todo el mercado norteamericano. Para mí es la línea favorita y la predilecta que yo tengo con Viva la Vida.
fenomenal, pero es absolutamente probablemente uno de los mejores, uno de los tabacos más fuertes que tenemos en todo el mundo. O sea, yo siempre trato de decirle al consumidor, mira, es una mezcla increíble, pero es bastante fuerte. Este es belicoso. Tenemos el toro, tenemos el robusto, pero este que tenemos aquí que estamos fumando es el belicoso. Para aquellos amigos que se preguntan qué es un belicoso, disculpen, vamos a estar hablando de esto en unos próximos capítulos, de lo que son los tamaños, el tipo del cigarro, el nombre y todo esto. Así que sintonicen para que aprendan un poco más de los tipos de cigarros. Es muy importante especificar que cada marca puede hacer la vitola que quiera y no necesariamente tiene que seguir ciertas normas. Eso puede ser que, por ejemplo, en una marca la vitola del toro es un 6x52 y en otra marca puede ser que sea un 6x54 o un 5,5 por 54. Más o menos se queda en ese rango, pero no necesariamente va a ser una cosa específica. O sea, algunas de las vitolas más comunes que se encuentran sobre todo en el mercado norteamericano, el Churchill, que es lo que fumaba Winston Churchill, que normalmente es un 48 de diámetro por 6,5 o 7 de largo. Robusto es muy común, como estaba mencionando anteriormente. Los torpedos, los belicosos son también bastante común, cosas que no se ven normalmente en muchos lugares. Los lanceros son bien flaquitos, bien finitos. A mí me gusta mucho porque tienen mucho sabor. La mayor parte del sabor del tabaco se encuentra en la capa. Eso si estás fumando algo más pequeño de diámetro, obviamente vas a probar más el sabor natural de la grava. Exacto. Pero básicamente eso es lo que es una vitola. Una vitola es la combinación del largo, el grueso y básicamente la forma del tabaco. Y es más bien para diferenciar, a lo mejor tú no sabes necesariamente qué marca quieres fumar, pero sabes que te gustan los robustos. Si tú llegas a un lugar y tú dices, enséñame los robustos suavecitos que tiene, o los robustos medios que tiene, o los robustos más fuertes, pero por lo menos tienes una idea de lo que es el tamaño que te gusta. ¿Y cuál es el tamaño que más frecuente se pide en el mercado norteamericano? El toro. El toro es lo que más se vende, es el balance perfecto de no es muy largo ni es muy corto, normalmente dura hora y media, hora y 45 minutos, es el que más balance te da. No es un tabaco necesariamente muy grueso, es como un 60 de diámetro, ¿vale? Que mucha gente no le gusta fumar, no es tan pequeño como los lanceros o como las panetelas, eso viene siendo ese tamaño como que le agrada a todo el mundo. En el medio, es un balance. El toro es lo que más común se ve en el mercado norteamericano. Después del toro, yo diría el robusto es muy común, los Churchill, depende de la zona del país. Hay muchas partes del país, porque también es regional, que el 6x60 se utiliza mucho, sobre todo la gente que le gusta jugar golf, fumar al aire libre. ¿Por qué? Porque al ser un tabaco un poco más grueso, el aire te va quitando, pero al mismo tiempo entonces te dura un poquitico más. No te fumas un lancero en la calle porque se te va a caer inmediatamente, se te va a consumir mucho con el aire. Pero esas son de las tres más comunes que uno ve en lugares: robusto, toro y Churchill. Pero es bien regional y cada tienda es un mundo diferente. Entonces, pasando del vocabulario, ¿qué hace el cigarro? ¿Cuáles son las partes de este cigarro? Cuando lo vemos así, vemos un tubo perfecto, redondo, pero tiene varias partes. ¿Cuáles son esas partes? Yendo a las palabras más comunes que uno utiliza ¿cómo se llama esto? En un lugar de tabaco, tiene que ver con eso, cuáles son las partes del tabaco. Uno a veces escucha al tabaconista decir, bueno, eso es una capa San Andreas, como lo que estamos fumando, una capa San. Entonces, eso te da a ver que es una capa bastante fuerte, es una capa que va a tener un poquitico de pimienta, que va a tener esa fortaleza. La capa es lo primero que uno ve en el tabaco, ¿verdad? Es una de las cosas que más la gente le gusta mencionar. Una capa Connecticut, una capa Habano, una capa San Andreas, lo que sea. La capa es la parte de arriba, ¿verdad? Es lo primero que uno ve, es donde más está el sabor. Aproximadamente un 60-70% del sabor del tabaco viene de la capa. Es la más cara, normalmente viene de la parte de arriba de la planta y es la más, no diría la más difícil para cultivar, sino la más difícil para mantener, para fermentar, para añejar, porque es la que más valor tiene en la hora del tabaco. Después de la capa viene el capote. El capote es una hoja un poquitico de menos valor y es una hoja que no necesariamente es una hoja muy bonita, y es la hoja que se encuentra entre la capa y todo lo que tú ves adentro, la tripa. La tripa es muy importante porque la tripa es lo que compone el resto del tabaco, ¿verdad? Normalmente las vitolas tienen de 2 a 3, inclusive hasta 5 tripas. Mientras más grueso es el tabaco, más tripa va a tener. Mientras más finito, menos tripa puede ser que tenga. Todo al fin y al cabo contribuye mucho al sabor del tabaco, contribuye mucho a la combustión, a la quemada, pero todo es muy importante. Si le quitas el capote, te va a saber muy diferente y no va a tener la misma construcción. Si le cambias la capa, teniendo la misma tripa y la misma capote, te cambia el tabaco completamente.
si vas mezclando con las diferentes tripas, te va dando diferentes sabores también. Entonces, las tres son muy importantes. Vamos a decirlo en orden: capa, capote y tripa. En inglés se le dice wrapper, binder and fender. Y en esa tripa, ¿es un solo tipo de tabaco? No hay necesariamente. varias cosas? No necesariamente, cada tabaquero hace sus mezclas como quiere. Hay muchos tabacos que puede ser que tengan dos tripas diferentes, inclusive dos tripas de dos países diferentes. Ayer mismo estaba fumando yo una Aventura, que es una de las marcas que yo promuevo en el mercado norteamericano. Y esa Aventura tenía tripa nicaragüense y tripa dominicana. No necesariamente la tripa tiene que ser de un mismo país. Hoy en día, como hay tantas mezclas diferentes, hay tantos híbridos, es muy común ver que un tabaco tenga la capa de un país, el capote de otro país, diferentes tripas de diferentes países. Ahí es donde el tabaquero se hace bien creativo a la hora de cómo se llama, hacer una mezcla. Okay. Y hablando un poco de la capa, el wrapper en inglés, ese color tiene algo que ver con los sabores, es más fuerte, es más puro, es más suave, más claro, tiene algo que ver con las frutales. Sí, no es una ciencia exacta. A veces tú ves una capa de un color más vamos a suponer, más oscuro como este, y no necesariamente es una capa que va a dar mucha fortaleza, mucha intensidad. A veces tú ves un tabaco que tú lo ves con una capa más rubia, más clarita, y lo pruebas y es un tabaco que está más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la tripa, tiene que ver con el capote, tiene que ver con la fermentación y con el añejamiento del tabaco. Tradicionalmente, yo diría que mientras más oscuro la capa, tiende a ser un poquitico más fuerte, pero no necesariamente. Como se dice, es una capa maduro en español, ¿qué significa? Que es dulce, que está maduro, ¿verdad? No necesariamente es una cosa más fuerte, quiere decir que simplemente el tabaco pasó más tiempo al sol a la hora de la cultivación, como ahora a la hora de la fermentación y el añejamiento, pasó mucho más tiempo y para cultivar esa capa de ese color, pero no necesariamente tiene que ver. Y a lo mejor más con el sabor, hablaste de la dulzura y eso, porque está maduro. Exacto, una capa madura buena tiene su dulzura, tiene su sabor rico, tiene su complejidad, pero no, esto no es una ciencia exacta. A veces uno ve un tabaco y uno dice, bueno, la capa es una capa carmelitosa, no es muy fuerte, no, me parece que no va a ser fuerte, y lo prendes y sí puede ser que te dé esa intensidad y te dé esa pimienta. No es una ciencia exacta para nada. Una curiosidad me viene a la mente, hablando de la capa verde. ¿Cuál es el nombre? ¿De dónde viene? La capa verde se le dice en el mercado norteamericano capa candela, capa natural. No es que tenga ningún tipo de químico ni nada de eso. Lo que simplemente pasa es que el proceso de fermentación lo aceleran para que la hoja no cambie de color verde a color carmelita, para que mantenga parte de esa clorofila, que es lo que le da el color a la hoja. Cuando uno fuma un tabaco con capa candela, no solamente tiende a ser más suave, sino que tiende a tener sabores más de hierba. Exacto. Eso es lo que me viene a la mente, de hierba fresca. A mí me encantan los candelas. Una capa candela en las mañanas con un buen café es una cosa deliciosa. Aladino hace muy buen candela. Romacraft hace el Femorian, que es muy rico también. Arturo Fuente hace muy buen candela también. Sobre todo cuando uno hace un buen balance con la tripa y el capote, es un tabaco muy rico. Pero sí, la capa candela la ves más en la época de marzo y abril, las fiestas de San Patricio. Se ve mucho más, pero no, es un tabaco natural. Pues tienes tu cigarro verde y tu cerveza verde. Exacto, pero a mí me encantaría que fuera más popular. En estos momentos en el humidor tengo dos candelas, dos tabacos que tienen capa candela, el Ilusiones y el Aladino, que me quedan muy poquito ya. Okay. Oye, hablaste de la capa San Andreas y me viene a la mente escuchar que la San Andreas es bien famosa en México. Sí, es la capa principal que sale de México. Y hablando de países, ¿cuáles son los orígenes principales? ¿Hay unos específicos o hay varios que sale buen tabaco? Cuéntanos un poco de esos orígenes del tabaco. La industria del tabaco nace en Cuba. Cubanos saliendo de Cuba empezaron a buscar tierras nuevas, y ahí es donde nace lo que es la industria del tabaco en Honduras, en México, en partes de República Dominicana, que ya existía ya, pero bueno, llega a otro nivel después de la llegada de los tabaqueros cubanos. Muchas partes de Centroamérica, más adelante, en los años 80 y los años 90, empiezan a experimentar en lo que es la región central de África, Camerún y otros países bordeando eso. Sale también la industria del tabaco en Indonesia, que es donde es la capa Sumatra, y empieza poco a poco a regarse lo que es la producción de tabaco por todo el mundo. Hoy en día hay muchos países en el mundo que producen tabaco. No todos los países del mundo te pueden producir
lo mismo. Por ejemplo, en el caso de México es muy común la capa San Andrea, que es una capa fuerte, pero México no te produce, por ejemplo, la semilla en México, no te da una capa suavecita. México tampoco es común que te haga el capote y que te haga la tripa. Normalmente el tabaco mexicano es nada más la capa mexicana y el capote y la tripa utilizan como países para eso. En el caso de Nicaragua y República Dominicana sale de todo un poco, igual que en el caso de Honduras. Pero vamos a suponer en Sudamérica también, en Brasil la capa mata fina, normalmente nada más se utiliza para la capa, ¿verdad? No se utiliza para el capote ni se utiliza para la tripa, se puede utilizar, pero no es lo que le hace famoso al país. En sí hay 3 países, vamos a suponer 4, Cuba, República Dominicana, Honduras y Nicaragua, que sí te producen todas las partes del tabaco y salen los puros de esos países. Pero inclusive en el caso de República Dominicana, muchas de las marcas dominicanas les gusta mucho utilizar capas de otros países. Le da un poquitico más de complejidad al tabaco, le da un poquitico más de sabor. La capa dominicana es muy difícil de cultivar. Hay diferentes semillas del mundo, depende de donde la plantes, te da diferentes resultados, muy parecido a lo que es la industria del vino. Y ahí es donde viene la creatividad del tabaquero, de poder coger, semilla, una capa ecuatoriana habano, ¿verdad? Y la mezcla con un capote criollo de Nicaragua, la mezcla con tripa hondureña. Y ahí es donde te vas viendo bien creativo y donde viene la magia del tabaquero, de poder hacer tanto diferentes variedades de tabaco que tenemos hoy en día. Como en la industria del vino es los diferentes tipos de uva, aquí es el diferente tipo de tabaco. La combinación de la tierra, el clima y la semilla y también el proceso de fermentación y añejamiento que varía bastante, entonces ahí te dan diferentes tipos de tabaco. Algunos más fuertes, algunos más suaves, tabacos más dulzones, tabacos con más pimienta, con más intensidad. Hay un millón de variedades diferentes. ¿Cuál es una de las capas más frecuentes que vemos? Que hay muchas variedades. Por ejemplo, mira, la capa broadleaf que se cultiva en Connecticut, en Pensilvania, es muy popular, pero lamentablemente hay escaso. Hay escasez de esa capa. A veces no es que necesariamente es que guste más cierto tipo de capa, sino que es lo que está disponible. Okay. En el mercado americano se utiliza mucho la capa Connecticut, lo mismo la capa Connecticut cultivada en la bahía de Connecticut, o la capa Connecticut cultivada en Ecuador, que se utiliza mucho en los tabacos Davidoff. Yo diría también el corojo se utiliza mucho, las capas corojo, sobre todo muchas de las marcas que vienen de Nicaragua y de Honduras, se utiliza mucho la capa corojo, la capa Sumatra se ha vuelto muy popular también. El habano es una de mis favoritas, una capa más dulzona, más término medio, pero bueno, dependiendo de cómo añejas y cómo fermentas la capa, te puede dar también una fortaleza bastante que se ve mucho, por ejemplo, en los tabacos tatuajes, en los tabacos malfades, que utilizan esa capa ecuatoriana de habano y utilizan hasta la última hora para hacerle esa cosecha y le da bastante intensidad a la capa. Pero sí, yo diría el habano, el Sumatra, el Connecticut, el broadleaf, a ver cuál diría otra más, la Camerún se ha vuelto muy popular también. No necesariamente la Camerún tiene que ser que venga de África, muchos países ya están cultivando ya la semilla Camerún en sus propios países, como el caso de Honduras o de Nicaragua, y te puede dar un trabajo bastante bueno. Estuviste mencionando, cuando hablamos de la capa candela, que te gusta en la mañana con un buen café. ¿Cuáles de los pareamientos que hay? Muchas veces, y la mayor parte del tiempo, estamos aquí con nuestro café, un excelente café. Y ¿cuáles son otros pareamientos que vemos comúnmente con cigarros? Son muchos de los fumadores de tabaco les gusta mucho el whisky, les gustan mucho los emparejamientos con el whisky. Pero tienes que tener cuidado, porque si emparejas un tabaco muy suave con el whisky, no te vas a saber nada del tabaco. Si emparejas el tabaco, vamos a suponer, muy temprano en la mañana con algo extremadamente fuerte, te va a cambiar mucho los tonos, el sabor natural del tabaco. Normalmente uno ve el consumidor, por ejemplo, en Estados Unidos, que empareja mucho en las mañanas con café, a lo mejor un tabaco más suave, y por las tardes tiende a hacer whisky, un coñac, inclusive hasta vino, un porto, con el tabaco un poquitico más fuerte, pero no necesariamente. A mí a veces en la mañana me encanta un tabaco fuerte, vamos a suponer un padrón, un tatuaje, un Plasencia con un espresso. Me gusta mucho esa intensidad en la mañana, sobre todo porque cuando uno se levanta uno tiene el paladar más fresco, lleva horas sin comer nada. A mí me gusta inclusive fumar antes de desayunar. Pero eso depende de cada día, lo que uno le apetezca. Al fin y al cabo es para tomar. Sí, es una preferencia. A lo mejor tú te gusta el espresso, pero quieres hacer un Irish coffee.
En la mañana. Miren, en estos momentos me estoy fumando este que es bastante fuerte, el pulpo de Viva la Vida, y lo estoy emparejando con un café frío, con un ice coffee de Illy, que es un café que tiene bastante intensidad, un café que tiene bastante poder. Pero es lo que me apetece en este momento. Si a lo mejor me hubiera apetecido, no sé, un tabaquito más suave, con una capa conético, con un cappuccino, pero al fin y al cabo no existe emparejamiento perfecto. A veces lo que yo le digo a la gente es que tengan cuidado a la hora de emparejar, de que un trago o el tabaco no sobrepase la intensidad de la otra cosa. Vamos a suponer que uno se fume algo extremadamente suave, con un vino más fuerte, con un vino más complejo, entonces el tabaco no te va a salir. Por ponerte un ejemplo. Pero siempre trata de balancearlo un poquitico más. A veces la cerveza, como es muy acídica, tiende también a matar muchas de las notas naturales del tabaco. Tienes que tener cuidado a la hora de hacer los emparejamientos. Puedes buscar en internet, nos puedes preguntar a nosotros, le puedes preguntar a tus tabaconistas en los lugares donde uno fuma. Inclusive muchos catadores de vino son fumadores de tabaco también. Siempre preguntas sobre los diferentes emparejamientos, pero al fin y al cabo es tu preferencia, es lo que te gusta. Bueno amigos, espero que hayan aprendido algo hoy con nosotros aquí en este nuevo canal del Arte del Cigarro Premium. Les doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros esta noche. Recuerden de presionar el botón de suscribirse, aplasten ese botón de like y acuérdense de tocar la campana para que reciban los próximos episodios y cuando están listos para verse. Y manténganse en el tanto con nosotros en los próximos episodios. Estaremos hablando de muchos temas interesantes. Así que les doy las buenas noches, gracias y nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias y gracias por tu apoyo.